Buenos días, profesor. Mi nombre es Claudio Mariano Soto Rodríguez. El día de hoy les voy a hablar acerca del artículo quinto constitucional y del artículo 1 al 53 de la Ley Federal del Trabajo. Espero le guste mi video y pues bueno, ya sería todo. Artículo 5 constitucional dice que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que se le acomode siendo lícitos. Un ejemplo práctico puede ser que Carlos es un joven que aprendió por cuenta propia a reparar celulares. Abre un pequeño taller en su casa para ofrecer servicios de reparación, cobra por cambiar pantallas, baterías y solucionar fallas de software. La aplicación del artículo es que Carlos tiene derecho constitucional a dedicarse a ese oficio ya que es lícito. Nadie, ni una autoridad, ni un vecino, ni una empresa puede impedirle legalmente que repare celulares, a menos de que una autoridad judicial determine que con su actividad está dañando derechos de terceros. Una resolución administrativa fundada en la ley establezca que su actividad afecta derechos de la sociedad. Bueno, el artículo 1 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que la presente ley es de observancia general en toda la República y rige las relaciones del trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A de la Constitución. El artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que las normas de trabajo no tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Un ejemplo práctico es que Marta, de 45 años, busca empleo como operadora de maquinaria en una empresa de manufactura en Querétaro. Tiene experiencia, pero en una empresa la rechazan por ser mujer y ya no estar en edad de aprender. En otra empresa la contratan, pero no le dan equipo de seguridad, no tiene IMSS, ni le ofrecen capacitación para usar la nueva maquinaria. Aquí lo que está mal, según el artículo 2, es la discriminación por género y edad, falta de seguridad social y condiciones inseguras y falta de capacitación. Bueno, continuamos con el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo que nos dice que el trabajo es un derecho y un deber social, no es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quienes lo presta. Un ejemplo práctico es que Pedro y Laura trabajan como operadores en una empacadora de alimentos en Jalisco. Ambos tienen la misma jornada, realizan el mismo trabajo y tienen las mismas responsabilidades. Pedro gana 9,000 mensuales y Laura gana 7,000 solo por ser mujer, ya que el patrón dice los hombres rinden más y tienen familia que mantener. Aquí que se está violando la desigualdad salarial por razón de género, ya que el artículo 3 establece el reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres para lograr la igualdad. Pagar menos a una mujer por el mismo trabajo es discriminación salarial y está prohibido. En el artículo 3 bis de la Ley Federal del Trabajo nos habla acerca del hostigamiento y el acoso sexual. Bueno, ¿qué es el hostigamiento? El ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral. Aquí es un punto muy clave hablar de la subordinación, ya que siempre el hostigamiento va a ir de un puesto alto a un subordinado, o sea, de un jefe a un empleado. Y el acoso sexual es una forma de violencia en la que si bien no existe la subordinación, o sea, ser de trabajador a trabajador del mismo puesto, del mismo rango, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Un ejemplo práctico es que Rosa trabaja como recepcionista en una empresa y su jefe directo, el gerente de recursos humanos, constantemente le hace comentarios como te verías mejor con una falda más corta, si quieres que te renueve el contrato deberías portarte bien conmigo. Aquí porque es hostigamiento, ya que existe una relación de subordinación, él tiene autoridad sobre ella, hay un uso del poder para intimidar y hacer avances no deseados. Las conductas son verbales y físicas. Siguiendo con el artículo 4 de la Ley Federal del Trabajo, esta nos habla de que no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode siendo lícitos.
Un ejemplo práctico es que Ricardo abre un pequeño taller mecánico en su cochera en una zona residencial. Comienza a recibir muchos autos al día, sin embargo, deja los coches estacionados sobre la banqueta. Los vecinos se quejan del ruido constante, el olor a químicos y el riesgo de incendio por el mal manejo de combustibles. Aquí, ¿qué sucede? Que tras una inspección, Protección Civil y el ayuntamiento determinan que el taller no cumple con las normas de seguridad, así que el resultado es que se le suspende temporalmente la actividad hasta que se reubique el taller o cumpla con todos los requisitos legales y de seguridad. Bueno, siguiendo con el artículo 5 de la ley, este nos habla de las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal. El artículo 6 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador a partir de la vigencia. El artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que en toda empresa o establecimiento el patrón deberá emplear un 90% de trabajadores mexicanos, por lo menos. Un ejemplo práctico es que una empresa automotriz extranjera, Autotech, se instala en Guanajuato, planea contratar 200 trabajadores de producción, 50 ingenieros especializados en robótica, 10 médicos, 4 directores extranjeros. ¿Qué dice la ley? 200 trabajadores de producción deben ser mínimo 180 mexicanos y pueden ser máximo 20 extranjeros. El artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el trabajador es la persona física que presta a otra física moral un trabajo personal subordinado. ¿Qué significa en palabras más simples? Que el trabajador siempre es una persona física, no, no puede ser una empresa. El trabajo debe ser personal y subordinado, o sea, bajo las órdenes de otra persona o empresa. El artículo 9 nos habla acerca de la categoría de trabajador de confianza. Depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé el puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general. ¿Qué significa esto? Que no importa si el puesto se llama auxiliar o asistente, si las funciones implican decisiones importantes, supervisión general o trato directo con el patrón, entonces es un puesto de confianza. Artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de que el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Bueno, ¿qué significa esto? Pues que el patrón no tiene que ser una persona, puede ser también una empresa. Si el patrón autoriza o permite que un trabajador contrate o dirija a otros para realizar el trabajo, él sigue siendo responsable legalmente de todos. Esto evita que los patrones se laven las manos, entre comillas, diciendo que no contrataron directamente a ciertos empleados. El artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento. Serán considerados representantes del patrón y en tal concepto los obligan en sus relaciones con los trabajadores. Bueno, ¿esto qué significa? Que los altos cargos de la empresa, como gerentes o directores, no solo mandan o administran, sino que también representan legalmente al patrón. Por eso, cuando toman decisiones o hacen acuerdos con los trabajadores, esas decisiones son vinculantes para el patrón. El artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de que queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esto cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. ¿Esto qué significa? Que no se permite que una empresa contrate trabajadores mediante otra empresa. Subcontratación, que en realidad solo presta empleados para que laboren en la primera, como si fueran suyos. Las agencias pueden ayudar a buscar y capacitar empleados, pero el patrón sigue siendo la empresa que usa el trabajo directamente. Esto protege a los trabajadores para que tengan un patrón claro responsable de sus derechos. Bueno, el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo
Nos habla de que se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de esta ley. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque la subcontratación general está prohibida, como lo dice en el artículo pasado, se permite cuando son servicios muy especializados que la empresa beneficiaria no hace normalmente. Siguiendo con el artículo 14, nos habla de la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que para que la subcontratación sea válida debe haber un contrato formal y claro para evitar confusiones o abusos. Se debe saber qué servicios se están contratando, cuántos trabajadores estarán involucrados, la empresa que contrata y pues el que está prestando el servicio. Siguiendo con el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, esta nos habla de las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán, deberán contar con registros ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pues esta ley, ¿qué nos quiere decir? Pues que para operar legalmente las empresas que ofrecen servicios de subcontratación deben estar registradas y cumplir con sus obligaciones fiscales y laborales. Esto garantiza que las empresas subcontratistas sean responsables y confiables. Siguiendo con el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, para que los efectos de las normas del trabajo se entienden por una empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de estos fines. Esto más o menos, muy resumido, la empresa es la actividad y la sucursal es donde se realiza el lugar donde se realiza la actividad. Bueno, siguiendo con el artículo 17, este nos habla falta de disposición expresa en la Constitución, en esa ley o en sus reglamentos o en los tratados a que se refiere el artículo sexto, se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes. ¿Esto qué significa? Que este artículo establece el orden lógico y legal que deben seguir los jueces o autoridades laborales cuando no haya una norma específica para resolver un caso. El artículo 18 nos habla que en la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en el artículo segundo y tercero. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable del trabajador. El artículo 19 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de que todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo no causarán impuesto alguno. El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo nos habla, siguiendo con el artículo 20, se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario, contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación. ¿Esto, esto qué significa? Que aunque no haya contrato por escrito, si una persona trabaja para otra de forma subordinada y recibe pago, existe una relación laboral con todos los derechos que eso implica. El artículo 21 nos habla de que se presume la existencia del contrato y de la que la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. ¿Esto qué significa? Que la ley presume automáticamente que hay una relación laboral cuando una persona realiza un trabajo personal y otra persona física o moral se beneficia de este trabajo. El artículo 22 nos habla de que los mayores de 15 años pueden prestar libremente sus servicios con limitaciones establecidas en esta ley. Los mayores de 15 y menores de 16 necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos del sindicato al que pertenezcan, del Tribunal de Inspector del Trabajo o de la autoridad política.
El artículo 22 bis de la Ley Federal del Trabajo nos habla de que queda prohibido el trabajo de menores de 15 años. No podrá utilizarse el trabajo de mayores de esta edad y menores de 18 años que no hayan terminado su educación básica obligatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que menores de 15 años no pueden trabajar bajo ninguna circunstancia, no importa que tengan el permiso de sus papás ni nada. Y adolescentes entre 15 y 17 años pueden trabajar solo si ya terminaron la secundaria. Si no lo han terminado, solo podrán trabajar si lo aprueba la autoridad laboral. Bueno, el artículo 23 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de que cuando las autoridades del trabajo detectan trabajando un menor de 15 años fuera del círculo familiar, ordena- ordenará que de inmediato cesen sus labores. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajo infantil está absolutamente prohibido si el menor tiene menos de 15 años y no trabaja dentro del círculo familiar, como ayudar a sus padres en un negocio propio sin fines de lucro. El artículo 24 nos habla de que las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito. Cuando no existan contratos colectivos aplicables, se harán dos ejemplares por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte. El artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona los elementos que debe contener el contrato por escrito, que es el nombre, nacionalidad, tipo de relación laboral, descripción detallada del servicio, lugar o lugares donde se prestará el trabajo, duración de la jornada, forma y monto del salario, día y lugar de pago, y la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado. Otras condiciones acordadas como días de descanso, vacaciones, etcétera, y la designación de beneficiarios para el pago de salarios. El artículo 26 nos habla de que la falta del escrito a que se refieren los artículos 24 y 25 no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas del trabajo y de los servicios prestados que se imputará al patrón a la falta de esta formalidad. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, José trabaja en una empresa de limpieza desde hace 3 años, nunca firmó un contrato escrito y el patrón no le entregó documento alguno. José cumple con sus labores y percibe un pago mensual. El problema es que la empresa decide despedir a José sin liquidación. Aunque no haya contrato escrito, José tiene derecho a la liquidación por los años trabajados. Siendo con el artículo 27, si no se hubiese determinado el servicio o servicios que daban a prestarse, el trabajador quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición, y que sea del mismo género de los que formen el objeto de la empresa o establecimiento. El artículo 28 nos habla de que en la presentación de los servicios de trabajadores mexicanos fuera de la República, contratados en territorio nacional y cuyo de trabajo se rija por esta ley. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un trabajador mexicano es contratado en México para laborar en otro país, su relación laboral sigue siendo regulada por la Ley Federal del Trabajo mexicana. Esto significa que se mantiene sus derechos laborales conforme a la legislación mexicana aunque trabaje fuera del país. En el artículo 29 queda prohibida la utilización de menores de 18 años para la prestación de servicios fuera de la República Mexicana, salvo que se trate de técnicos profesionales, artistas, deportistas y en general. El artículo 30 nos habla de la prestación de servicios dentro de la República, pero en un lugar diverso de la residencia habitual del trabajador y a distancia mayor de 100 kilómetros, se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo 28, fracción 1, en lo que sean aplicables. ¿Esto qué quiere decir? Que si el trabajador debe laborar en un lugar dentro de México, pero que está a más de 100 kilómetros de donde usualmente vive, se considerarán algunas reglas similares a las que se aplican cuando se trabaja en el extranjero, en el artículo 28. En el artículo 31 de la ley nos habla de que los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas del trabajo, a la buena fe y a la equidad. ¿Esto qué significa? Que los contratos de trabajo no solo obligan a cumplir lo que está escrito de manera explícita, sino también todo aquello que resulte justo y razonable según la ley y principios de honestidad. El artículo 32 nos habla de que el cumplimiento de las normas de trabajo por lo que respecta al trabajador solo da lugar a su responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. ¿Esto qué quiere decir? Que si un trabajador incumple alguna obligación laboral como llegar tarde, faltar sin justificación o no cumplir tareas, solo puede ser responsable en términos civiles, es decir, que puede ser sancionado económicamente o con otras medidas legales.
En el artículo 33 nos habla de que es la nula renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. ¿Esto qué significa? Que este artículo protege los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador. Cualquier renuncia voluntaria que un trabajador firme, ya sea en una carta, convenio, recibo o contrato para no reclamar su sueldo, aguinaldo, vacaciones, horas extra o indemnización, no tiene validez legal. Aunque el trabajador firme un documento cediendo sus derechos, estos no se pierden. En el artículo 34 nos habla de que los convenios celebrados entre los sindicatos y los patrones que puedan afectar derechos de los trabajadores se observarán las normas siguientes. Regirán únicamente para el futuro, por lo que no podrán afectar las prestaciones ya devengadas, no podrán referirse a los trabajadores individualmente determinados, y cuando se firme trate de reducción de los trabajadores, al reajuste se efectuará de esta conformidad como lo esté dispuesto en el artículo 437. Artículo 35 de la Ley Federal de Trabajo. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso podrá estar sujeto a prueba o capacitación inicial. La relación de trabajo será por tiempo indeterminado a falta de estipulaciones expresas. En el artículo 36 nos habla de que el señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza. ¿Esto qué significa? Que este artículo regula el uso correcto del contrato por obra determinada y establece que solo se puede usar este tipo de contrato cuando la naturaleza del trabajo lo justifique, es decir, no se puede usar este tipo de contrato como excusa para no generar estabilidad laboral o evitar beneficios del contrato por tiempo indeterminado. En el artículo 37 nos señala que el señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes: cuando le exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador y en los demás casos previstos por esta ley. Esta ley, ¿qué nos quiere decir? Que este artículo busca limitar el uso abusivo de los contratos temporales. Solo se puede contratar por tiempo indeterminado si el caso lo justifica. En el artículo 38 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que las relaciones de trabajo para la explotación de minas que carezcan de minerales costeables o para la restauración de minas abandonadas o paralizadas pueden ser por tiempo u obra determinado o para la inversión de capital determinado. ¿Esto a qué se refiere? A que este artículo establece una excepción específica en la industria minera, permitiendo el uso de contratos temporales cuando se trata de minas sin minerales costeables, es decir, que no son rentables en ese momento. Un ejemplo práctico es que una empresa minera obtiene permiso para evaluar una mina que lleva 10 años cerrada, porque se consideraba que ya no tenía minerales costeables. Decide invertir durante 8 meses en restaurar la entrada, retirar escombros, evaluar pozos y preparar el terreno para una posible reactivación. En este caso se puede contratar personal por obra o tiempo determinado limitado a la duración del proyecto de evaluación o restauración. El artículo 39 nos dice que si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia del trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. ¿Qué significa? Que este artículo establece que si un contrato por tiempo determinado termina, pero el trabajo o las necesidades del puesto continúan, la relación laboral se extiende automáticamente aunque no se firme un nuevo contrato. Bueno, el artículo 40 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de que los trabajadores en ningún caso estarán obligados a prestar sus servicios por más de un año. Y pues bueno, este artículo es muy simple. Un ejemplo práctico es que Pedro firmó un contrato por 3 años para trabajar en una fábrica. Después de 14 meses decide renunciar voluntariamente porque quiere cambiar de ciudad. Aunque el contrato dice que debe durar 3 años, Pedro tiene derecho a terminar la relación laboral, ya que la ley lo protege de estar obligado a prestar sus servicios por más de un año. El artículo 41 nos dice que la sustitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones. ¿Qué significa este artículo? Este artículo protege a los trabajadores cuando cambia el dueño o el patrón de una empresa, lo que se llama sustitución patronal. Es decir, los trabajadores no pierden su empleo ni sus derechos. Sus contratos siguen vigentes con el nuevo patrón como si nada hubiese cambiado. El patrón anterior y el nuevo son responsables solidarios de las deudas laborales.
como lo son los salarios, prestaciones y aguinaldos durante 6 meses. Artículo 42 nos habla de que las causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajo y el patrón. ¿Esto qué significa? Que este artículo establece que en ciertas situaciones excepcionales ni el trabajador está obligado a trabajar ni el patrón está obligado a pagar el salario, sin que haya responsabilidad ni multa para ninguna de las dos partes. Es decir, el trabajador no debe prestar servicios mientras dure la causa de suspensión y el patrón no tiene que pagar el salario durante ese tiempo. Ninguno pierde derechos laborales por esta suspensión temporal. El artículo 42 bis nos habla de que en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables que implique la suspensión de las labores, se estará a lo dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta de esta ley. ¿Esto qué significa? Que este artículo fue agregado a raíz de la pandemia de COVID y regula lo que debe suceder cuando hay una contingencia sanitaria, como una epidemia grave o un brote peligroso que obliga a suspender las actividades laborales. El artículo 43 nos habla de la suspensión a que se refiere el artículo 42, surtirá efectos en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General de la última reforma. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en la fracción 2, tratándose de prisión preventiva o arresto, la suspensión aplica desde que el trabajador acredite estar detenido hasta que haya una sentencia absolutoria o termine el arresto. Si queda libre provisionalmente, tiene 15 días para regresar al trabajo. Artículo 44 nos habla de que cuando los trabajadores sean llamados para alistarse y servir en la Guardia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción tercera de la Constitución, el tiempo de servicio se tomará en consideración para determinar su antigüedad. Un hecho es que, por ejemplo, en julio de 2023, Juan es llamado para servir a la Guardia Nacional como parte de su deber constitucional. Juan se ausenta del trabajo durante un año por cumplir con ese servicio y regresa en julio de 2024 a su puesto. Aunque Juan estuvo fuera un año completo por estar en la Guardia Nacional, ese tiempo se contabiliza como parte de su antigüedad laboral. Por lo tanto, al regresar en julio del 2024, su antigüedad no será de 1.5 años, sino de 2.5 años. En el artículo 45 nos habla de que el trabajador deberá regresar a su trabajo en los casos de las fracciones 1, 2, 3 y 4 del artículo 42 al día siguiente de la fecha en que termine la causa de suspensión, y en los casos de las fracciones 3, 5 y 6 del artículo 42 dentro de los 15 días siguientes a la terminación de la causa de la suspensión. Bueno, en el artículo 46 nos habla de que el trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Un ejemplo práctico puede ser que, por ejemplo, el patrón rescinde la relación por causa justificada, ya que Andrés, trabajador de una tienda, es sorprendido robando mercancía. El patrón lo despide inmediatamente. Gracias al fundamento del artículo 47, fracción 2, cometer actos deshonestos en el lugar de trabajo, y en la aplicación del artículo 46, el patrón incurre en responsabilidad porque la rescisión es justificada. ¿Qué implica sin incurrir en responsabilidad? Pues que el patrón no paga indemnización si despide por una causa legalmente válida. En el artículo 47 nos habla de que son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Aquí es muy importante decir que el patrón debe notificar por escrito al trabajador la causa de rescisión y entregarle la carta personalmente o por conducto de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Si no se notifica debidamente, el despido puede considerarse injustificado. El patrón no está obligado a pagar indemnización si la causa está bien fundamentada. En el artículo 48 nos dice que el trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliadora o ante el tribunal, si no existe arreglo conciliatorio, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario a razón de que el pago corresponda a la fecha en que se realice el pago. Un ejemplo práctico es que, por ejemplo, despido injustificado, nombre del trabajador Roberto García, puesto almacenista, antigüedad 5 años y salario mensual de 10,000.
Las opciones de Roberto conforme al artículo 48 es que tiene que presentar su solicitud, se programa una audiencia, Roberto puede acudir al tribunal laboral y demandar en su demanda, él puede pedir que lo reinstallen en su puesto o que le paguen 3 meses de salario como indemnización. En el artículo 48 bis de la Ley Federal del Trabajo nos habla de que para efectos del artículo 48 de esta ley, de manera enunciativa se considerarán actuaciones notoriamente improcedentes las siguientes. En resumen, el artículo 48 bis protege el principio de una buena fe procesal, busca evitar que se retrase o entorpezca el derecho del trabajador a ser reinstalado o indemnizado conforme al artículo 48. Las conductas listadas son ejemplos, pero en cualquier acto de mala fe pueden entrar en esta categoría. En el artículo 49 nos dice que la persona empleadora quedará eximida de la obligación de reinstalar a la persona trabajadora mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes. ¿Esto qué significa? Que cuando un trabajador es despedido injustificadamente, por lo general tiene derecho a ser reinstalado en su puesto si así lo solicita. Sin embargo, el artículo 49 establece que el patrón puede negarse a reinstalarlo, en algunos casos pagando una indemnización en su lugar, conforme al artículo 50. El artículo 50, como lo mencionamos en el artículo antiguo, nos habla de que las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior consistirán en que, por ejemplo, ¿qué debe pagar el patrón al trabajador? Pues el artículo establece tres posibles escenarios con sus respectivas indemnización. En la fracción uno, si el patrón no quiere reinstalar al trabajador, el importe de 3 meses de salario más la prima de antigüedad en los casos en que legalmente corresponda y los salarios vencidos. En la fracción 2, si el trabajador no quiere ser instalado, el importe de 3 meses salarios más la prima de antigüedad en los casos que legalmente corresponda. Y en la fracción 3, si el patrón acredita una causa para no reinstalar, autorizado por el tribunal, el importe de 3 meses de salario más la prima de antigüedad en los casos que legalmente corresponda. Pues básicamente en las tres fracciones se paga lo mismo, que es el importe de 3 meses de salario más la prima de antigüedad. 51 nos habla de que son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Un ejemplo práctico es que María trabaja como contador en una empresa desde hace 2 años. Su jefe inmediato, el gerente financiero, constantemente le grita, la humilla frente a sus compañeros y ha hecho comentarios ofensivos sobre su apariencia física. La aplicación del artículo es que María debe denunciar a su trabajo y fundamenta su decisión en la fracción 2 del artículo 51, que dice que incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y acoso sexual en contra del trabajador, cónyuge, padres e hijos o hermanos. El resultado es que María puede rescindir la relación laboral sin perder sus derechos como el pago de parte proporcional de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional y las prestaciones de vengadas. Continuando con el artículo 52, nos dice que el trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50. Ya para finalizar, el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de que son causas de terminación de las relaciones de trabajo. En mutuo consentimiento, la muerte del trabajador, la terminación de la obra o contrato, incapacidad física o mental, los casos del artículo 434 que son las causas colectivas y, por último, la sentencia ejecutoria de prisión. Bueno, a continuación hay unas preguntas guía que me encantaría responder por ustedes. La primera es, ¿qué derechos laborales protege el artículo quinto? ¿Qué derechos laborales protege el artículo quinto? Bueno, el artículo quinto de la Constitución básicamente dice que nadie puede ser obligado a trabajar en algo que no quiera y que el trabajador debe ser libre y lícito. O sea, si un jale va contra la ley o te quieren obligar a hacer algo en contra de tu voluntad, pues no es posible. ¿Qué principio establece la Ley Federal del Trabajo en sus primeros 53 artículos? Bueno, en los primeros artículos la Ley Federal del Trabajo nos habla del trabajo digno y socialmente útil, no discriminación, igualdad de salario por el mismo trabajo, protección a mujeres y menores,
derecho a sindicalizarse y huelga, estabilidad en el empleo, jornadas laborales justas y descansos, salario mínimo, seguridad e higiene en el trabajo, indemnización cuando hay despido justificado. Y ya de los artículos 51 al 53 hablan de la recesión, separación y terminación de la relación laboral. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo se relaciona la Constitución y la ley en la práctica? La Constitución es la base de todo el rollo legal, es como el jefe de jefes. La Ley Federal del Trabajo solo baja a detalle lo que la Constitución dice, o sea, la aterriza para que sepamos cómo aplicar esos derechos en el trabajo diario. La siguiente y última pregunta es, ¿qué limitaciones o problemas pueden observarse en la aplicación? Bueno, desconocimiento de derechos humanos. De derechos, muchos no saben que la ley lo que la ley les protege y los patrones se aprovechan. Los procesos lentos, que también las juntas laborales o tribunales pueden tardarse años en resolver un caso, como es la indemnización em, y la chamba formal. Muchas personas trabajan sin contrato o sin prestaciones y ahí es difícil aplicar la ley. En la corrupción o opresión, hay casos donde las empresas grandes tienen ventaja y los trabajadores no se animan a reclamar. Y en la falta de inspección, que no siempre hay supervisión sobre las condiciones laborales. Bueno, profesores, compañeros y todos los que me están viendo, esto sería todo por, por hoy. Espero que les haya servido de mucho. Bueno, ya sería todo.